Muy buenos días a todos. Es un placer realmente tenerlos aquí con nosotros, a los señores jueces, a los señores magistrados, a los señores funcionarios de la rama judicial, a los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación, dentro de este marco de la capacitación de la Ley 2080-2021, nos han invitado a la Sala de Consulta y Servicio Civil para hablar de la reforma de competencias que ha tenido la Sala en este tema de la función consultiva. En esta parte de la mesa 5, nosotros hemos pensado primero en estas pequeñas palabras mías que permitan una identificación general de la función que nos han otorgado, y a partir de ahí tenemos una segunda parte de especie de conferencia, pero no una conferencia teórica, sino muy de preguntas y respuestas, y terminar en una capacitación utilizando la misma metodología que se ha venido realizando para toda la implementación de la Ley 2080. Me corresponde en estos 10 minutos compartir con ustedes el contenido, la finalidad, las características, su incidencia en el proceso judicial de la función reforzada que hemos llamado solución de controversias judiciales entre entidades estatales. Yo creo que aquí simplemente me voy a detener tal vez en 4 puntos importantes. Primero, la finalidad de la reforma. Yo creo que esa es la parte fundamental para entender la competencia que tiene la sala de consulta. O sea, ¿qué es lo que nosotros queremos? ¿Por qué se incorpora esta función consultiva reforzada y de dónde viene? En segundo lugar, un poco las características, cómo fue, qué características, qué contenido tiene esta función, qué trajo la Ley 2080 sobre ese contenido, y vamos a ver que hay un tema muy importante, y es que por primera vez en una función consultiva se establece un procedimiento para que la sala pueda cumplir la función. Su incidencia, creo que ese es tal vez un tema muy importante para ustedes, señores jueces, señores de la Procuraduría, su incidencia en los procesos contencioso administrativos. Yo creo que tiene una incidencia y es importante que ustedes lo conozcan, siempre respetando la función consultiva, la función contencioso administrativa. Y finalmente, mostrar un poco la consolidación de esta función consultiva. La finalidad. Yo creo que aquí esto surge por una inquietud o una propuesta que nos hizo la Agencia Nacional de Defensa Jurídica de ayudar a solucionar los problemas que tiene la administración, tanto en los conflictos prejudiciales como los conflictos judiciales. Me impresionó que estuve leyendo las últimas estadísticas que presentó el segundo semestre del 2021 la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, y me está hablando de 6.4 billones de pesos que se encuentran en controversia judicial entre entidades estatales. Estamos hablando más de 2.000, creo que son 2.137 procesos que tiene en este momento, y estamos hablando solamente de los procesos judiciales. Entonces, desde ese punto de vista, digamos que no hay que olvidar que lo que se busca con esta reforma legal es que la sala pueda ayudar a solucionar en derecho las controversias judiciales y no judiciales de las entidades estatales. Aquí hay que tener cuidado de, en esta finalidad, digamos, nosotros vamos a emitir un concepto no vinculante, pero en esta finalidad, pues no se trata solamente de analizar o de darle primacía a los intereses patrimoniales económicos que legítimamente tienen las entidades estatales. Aquí lo que hay que priorizar en nuestro concepto es la satisfacción pendiente de necesidades del servicio público. Yo creo que uno, tal vez que conoce uno la administración o que tuvo la oportunidad de conocerla, no tiene sentido que dos entidades estatales se demanden en primer lugar, pero además si se demandan, sino que muchas veces los equipos necesarios para la prestación de servicio estén guardados en bodega porque le falta una cosa, porque le falta otra cosa. Aquí lo que hay que primar es la satisfacción de la necesidad de servicio público. El segundo tema también de esta finalidad es la eficiencia en los recursos públicos y en la función administrativa. Se busca que realmente sea eficiente. Tampoco tiene sentido, a nuestro juicio, que los dineros estén soportados en registros presupuestales, que quede el dinero ahí sin poderlo utilizar, teniendo tanta necesidad de la administración.
El otro tema que también fue ponderado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica y por nosotros, no conocíamos mucho el tema, es que muchos de estos procesos son cuantiosos, hablamos de 6.4 billones de pesos al segundo semestre del 2021, y en esos recursos cuantiosos muchos se está, digamos, gastando, se está invirtiendo en temas de honorarios de abogado, de comisiones de éxito, pero además y finalmente en esa finalidad tiene que ver con la descongestión judicial. Si pensamos en 2.137 procesos judiciales y en algo pudiera ayudar la sala, estamos completamente dentro de ese marco de acción. Contenido y características. Primero que todo, la naturaleza de la función que le otorgan a la sala sigue siendo no jurisdiccional. Yo creo que la Constitución es sabia en señalar que las funciones del Consejo de Estado deben ser separadas, armónicas pero separadas, y una cosa es la función consultiva y otra cosa es la función contencioso administrativa y las demás que tiene el Consejo de Estado en su sala de gobierno, en las salas especiales de edición, en la sala plena, etcétera, etcétera. Hacer mucho énfasis en que no es vinculante. El concepto que pide la sala para solucionar controversias judiciales y no judiciales entre entidades estatales es no vinculante. ¿Qué quiere decir eso? Que las partes podrán tomarlo o no tomarlo. Aquí pesa más lo que llaman la autoritas, o sea, un poco lo que puede dar la sala para el tema. ¿Qué es lo que puede dar la sala para el tema? La imparcialidad, la autonomía para asesorar al gobierno, al príncipe, y dentro de esa autonomía e imparcialidad poder plantear soluciones que arreglen la situación de las dos entidades estatales. La agencia ha hecho una labor muy interesante de tratar de poner de acuerdo a las entidades previamente para que acudan a la sala de consulta, pero realmente la norma legal no establece ese requisito. Puede que estén de acuerdo al principio, puede que no estén de acuerdo, pero creo que es tratar de solucionar esos problemas. Segundo tema importante, no hay recurso. Desde el punto de vista de los recursos, pues simplemente es un concepto no vinculante. Y miren ustedes que esta función es muy cercana a la amigable composición y a la conciliación. No me voy a detener mucho en este tema, pero la amigable composición, ¿en qué es cercana? Pues obviamente implica nombrar a un tercero imparcial para que ayude a resolver el conflicto, y en eso se parece a la función que tenemos nosotros reforzada. ¿En qué se diferencia? En que no es solamente para contratos, no hay realmente conflictos en equidad, la sala va a tratar de ayudar a resolver controversias jurídicas y desde el punto de vista no es vinculante como si la amigable composición. ¿En qué se parece a la conciliación? Se parece a la conciliación en que puede ser, suspende los procesos, en la etapa prejudicial la conciliación, en el caso de nosotros también va a suspender los procesos, busca proponer fórmulas de arreglo, y obviamente en eso el Consejo de Estado o la sala de consulta tiene la posibilidad de presentar propuestas o soluciones a esas controversias jurídicas que tienen las entidades estatales. Desde ese punto de vista, ¿cuál es el alcance de la función? Y este es otro tema importante que yo quisiera resaltar. Controversias jurídicas. ¿Qué quiere decir controversias jurídicas? Emitir conceptos sobre controversias jurídicas. El ámbito de aplicación de la sala, su competencia, abarca ¿qué? Pues analizar los supuestos de hecho y los supuestos de derecho que presenten las partes en sus escritos, las dos partes entidades estatales, para que la sala pueda emitir su concepto con fundamento no solo en los supuestos de derecho, sino también en los supuestos de hecho. Vamos a ver un poquito más adelante cómo la Ley 2080 estableció la posibilidad o la facultad de aportar, pedir y decretar pruebas. O sea, desde ese punto de vista, para que sea realmente omnipresente, completa la función de la sala, pues la sala podrá decretar pruebas en aras de ayudar a solucionar la controversia. Nunca nos debemos olvidar, escúcheme que lo reitere tanto, que la función de la sala es ayudar a solucionar las controversias que tienen entre entidades estatales. El otro tema importante que él alcance la función, creo que cambia un poco con el CEPACA, con la norma de la ley 1437, es que el alcance de la función ya no solamente se refiere sobre conflictos no judiciales, sino conflictos aún sometidos a un proceso judicial. Antes había la duda si se podía o no se podía. Creo que la norma es muy clara ahora, con el fin de precaver un conflicto judicial o solucionar uno existente. El otro tema importante, las entidades estatales que pueden estar en ese conflicto, ¿quién son? Entidades estatales del orden nacional o entidades estatales del orden nacional y
del orden territorial. Siempre se requiere que una de las partes sea una entidad estatal de orden nacional. El otro tema que abarca la función consultiva y que es muy importante para los jueces y en general para todos los funcionarios administrativos que tengan procesos administrativos entre estas entidades estatales es que la norma ordena la suspensión de las actuaciones mientras se emite el concepto. O sea, a partir de la comunicación, en el sentido de que haya un concepto formulado a la sala, se entienden suspendidos los términos. ¿Qué términos? Primero los términos legales, entre la solicitud del concepto y la emisión del concepto. Obviamente con la previa comunicación que es la que le da efectos a esa suspensión. Por ejemplo, en el tema de caducidad y prescripción, el objetivo que se quiere es que se le dé ese interregno a la sala para que pueda realmente emitir su concepto y durante ese lapso quedan suspendidos los términos legales, entre ellos fundamentalmente el tema de la caducidad y la prescripción. El otro tema importante de suspensión es que suspende, y eso es muy importante para ustedes, señores jueces y magistrados, suspende los procesos judiciales vigentes. O sea, si las dos partes se ponen de acuerdo con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, acuden a la sala en esa fórmula de arreglo, en esa forma de solución, la comunicación que se está haciendo fundamentalmente implica que los procesos judiciales quedan suspendidos con la comunicación que emita, bien sean las partes, bien sea la Agencia Nacional de Defensa Jurídica o en general que se emita para efectos de la suspensión. Aquí intervienen sujetos legitimados, ¿quiénes? Primero que todo, el Gobierno Nacional, que sigue teniendo la batuta en la formulación de consultas, pero se amplía el marco de acción. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado puede formular la consulta y la intervención de las entidades estatales también obviamente van a estar presentes en el proyecto. Diría uno, y esto probablemente la norma no lo dice expresamente, pues que las entidades estatales si van a intervenir en el escrito y en la audiencia, pues tendrán la posibilidad de conocer el concepto y también de conocer la solicitud del concepto. Otro tema importante es que se está incorporando al Ministerio Público. Creo que eso ayuda, no debemos olvidar que el Ministerio Público busca un objetivo de interés general y bienvenido el Ministerio. Entre mayores elementos de juicio tenga la sala para poder resolver o ayudar a resolver el conflicto, pues bienvenido. Y desde ese punto de vista diría uno que las partes intervinientes tienen plenas facultades para participar, para aportar pruebas documentales, para solicitar el decreto de pruebas. Este es un criterio amplio que uno diría, no estamos en un proceso judicial, aquí lo que estamos buscando es emitir un concepto. ¿Cuál es el procedimiento en términos muy sencillos? En primer lugar, hay un escrito que presentan los hechos y asuntos de puro derecho. Ese escrito, pues obviamente lo formulará el gobierno, la agencia, pero diría uno que debe contener los supuestos de hecho y derecho que las partes consideran importantes poner a consideración de la sala para poder cumplir su función. En ese momento es importante que las partes aporten las solicitudes de pruebas correspondientes. Una segunda fase de este procedimiento es la audiencia. Aquí obligatoriamente la sala va a convocar a una audiencia para que las dos entidades estatales en conflicto se pronuncien sobre la controversia jurídica y es la segunda oportunidad para aportar pruebas, entre ellas las documentales. La sala pues va a tener la oportunidad, como lo dice la norma, de decretar y practicar las pruebas. Hemos analizado, hemos mirado realmente como es un procedimiento administrativo y no es judicial, pues será aplicable el artículo 40 del CEPACA que permite que durante el trámite del procedimiento administrativo se puedan aportar, solicitar y decretar las pruebas pertinentes. El concepto está sometido a una prórroga que puede solicitar la Agencia Nacional de Defensa Jurídica y un tema bien importante es que ya hay un plazo para que la sala se pronuncie una vez se cumpla el procedimiento anterior y se cuente con toda la información correspondiente. En cuanto al tema de reserva legal, pues ustedes saben que los conceptos, tanto el concepto general como este concepto, está sometido a una reserva legal absoluta, llamémoslo así. El gobierno es dueño del concepto de nosotros y se establece una reserva legal de 6 meses con una prórroga expresa hasta por 4 años más. ¿Esto es aplicable a esta función? Sí, porque la norma es posterior y la norma que estableció esta resolución de controversias, consultas para solucionar controversias, no establece nada distinto, por lo tanto la reserva es aplicable. Sin embargo, es importante aclarar que la reserva es relativa para los sujetos intervinientes.
estos señores pues obviamente van a conocer por qué es necesario. Y le repito, las entidades estatales que formulen, ayuden a formular esta consulta, que vayan a la sala, pues tendrán la posibilidad de conocer lo importante. Tal vez esta parte que voy a hablar es la que más puede tener importancia para los señores jueces y magistrados y para los funcionarios de la Procuraduría. En primer lugar, ¿qué incidencia tiene esta función consultiva en los procesos contenciosos administrativos? Primero, suspende cualquier proceso judicial. ¿Cuáles? Los que sean. Bien sean los instaurados ante la justicia contenciosa administrativa, excepcionalmente ante la jurisdicción ordinaria. ¿Los procesos de arbitramiento quedan suspendidos? Yo creo que sí, porque es un típico proceso judicial. Y aún procesos judiciales que excepcionalmente, como ustedes lo saben, cumplen o desarrollan entidades administrativas. No suspende los procesos administrativos. Cualquier proceso administrativo sancionatorio, proceso administrativo de jurisdicción coactiva no suspende. Sin embargo, uno diría que es muy importante que se comunique a estas autoridades administrativas de la suspensión de los términos de caducidad y prescripción. Este tema es bien importante. La suspensión del proceso judicial se da una vez se reciba la comunicación que se inició el trámite del concepto. Es ipso iure. ¿Qué quiere decir eso? Que se suspende a partir de la fecha de la comunicación. No requiere un auto del juez que diga que ha suspendido el proceso. Acordémonos que el artículo 161 del Código General del Proceso permite que hayan suspensiones especiales por mandato legal. Esta es una típica suspensión de mandato legal. Entonces, señores jueces y magistrados, recuerden ustedes que si les llega una comunicación de la agencia o de la entidad estatal donde acrediten que ya se pidió el concepto, el proceso judicial queda suspendido. La reserva legal del concepto no afecta la actuación judicial. Yo creo que esto es bien importante resaltarlo. Este es un trámite de procedimiento administrativo de formulación de concepto y aquí las partes pueden tener un proceso judicial. Lo que se quiere, uno de los objetivos que se quiere es que la función consultiva no afecte la función contenciosa administrativa. ¿Qué quiere decir eso? Que el concepto no va a ser conocido por el juez porque podría afectar los derechos de las partes y sus estrategias en el proceso judicial correspondiente. Lo que el juez va a conocer es una comunicación donde le dicen aquí se inició el trámite pertinente y una comunicación donde dice aquí ya se formuló el concepto correspondiente. Y a partir de ahí se levanta la suspensión del proceso. Pero realmente la idea no es que el concepto pueda afectar la función jurisdiccional. Y finalmente el tema de su importancia. Yo creo que es una manera de abrir espacios a la función consultiva, a tratar de fortalecerla, consolidarla. ¿Por qué consolidarla? Porque ya no va a ser solamente el gobierno nacional, sino también va a ser la Agencia Nacional de Defensa Jurídica y a través de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica las entidades estatales de orden nacional. Es poder ayudar en esas entidades, pero además ayudar a descongestionar. Yo creo que la contenciosa administrativa, con la excelencia que tiene, yo soy un enamorado de la jurisdicción contenciosa administrativa y obviamente del Consejo de Estado, poder eliminar 2.147 procesos que conocen, pongámoslo que no sean 2.000, que sean 1.000, va a ayudar mucho al tema de la descongestión. Y obviamente, ¿cómo hay que entender esta función ya para terminar? Como un mecanismo alternativo de solución de conflictos especial que se le otorga a las entidades estatales para que recursos públicos no se enfrenten a recursos públicos y sean sometidos a un desgaste de la jurisdicción. ¿Es constitucional esta norma? Yo creo que sí, porque tiene un fin constitucionalmente legítimo. Es una medida idónea, es una medida razonable. ¿Cuál es? Interés general del servicio público y la eficiencia y preservación de los recursos públicos. Yo creo que este marco general que he tratado de posarles en estos 10 o 15 minutos puede ayudar a entender la función consultiva, el refuerzo de la función consultiva y también entender que aunque sea independiente de la función contenciosa, pues obviamente es una función consultiva, un mecanismo alternativo de solución de conflictos que va a afectar, digamos, ¿en qué sentido? Los términos del proceso judicial. Todo en aras de que las partes interesadas, entidades públicas, puedan celebrar sus diferencias en una forma diferente al conflicto judicial. Les agradezco mucho su atención.